Capítulo 4. Espera la señal. Cuando Jehová lo indique, lo haremos. Es la carrera más importante de sus vidas. Todos están en sus respectivos lugares. Cada uno de estos hombres y mujeres se ha preparado al máximo dando lo mejor de sí. Ha sido un tiempo duro de mucho esfuerzo y entrenamiento. Cada uno de ellos ha reforzado sus áreas más débiles porque cada área de su vida es importante para esta ocasión. Están allí porque fueron evaluados y pasaron por distintas pruebas y dieron señal de que pueden. Han sido aprobados. En sus marcas, listos, ¡fuera! A veces se escucha solo una detonación de algún revólver marcando la salida, un silbido, o en ocasiones solo se ve una persona con una bandera en movimiento para indicar el momento de salida. Es curioso ver cuántas carreras se atrasan cuando alguien que al no esperar la señal se precipita al salir porque hay un tiempo marcado para comenzar. Esto indica que aún después de toda esta larga temporada de preparación y de tanto esfuerzo, necesitamos aprender cómo canalizar nuestros impulsos. Toda esa fuerza que hemos desarrollado y cada una de nuestras capacidades tendrán que esperar, pues en algún momento en nuestra vida vendrá el tiempo indicado que tendremos la oportunidad de manifestar lo que hay dentro de nosotros. Como dice Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo, y este es el tiempo de esperar. En ocasiones es catastrófico adelantarse. Por ejemplo, seguro que has visto en alguna información de televisión o quizás en alguna carretera un automóvil en una intersección que no está dispuesto a esperar el cambio de luz. Precisamente esa luz le dará la señal. De esa señal depende si llegará a su destino o no. Muchos no esperaron, quisieron adelantarse y no lo lograron, teniendo como resultado a su apresurada decisión un final fatal. Lamentablemente se esfumaron sus sueños y metas solo por no esperar la señal. Proverbios capítulo 7, verso 23 dice: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Después de tantos sacrificios y de trazarnos tantas metas, solo por no esperar y adelantarnos, traspasamos nuestro corazón y el corazón de Dios. A través de la historia hemos visto mucha gente con cualidades y habilidades para alcanzar todo en la vida, pero solo el adelantarse los apartó de alcanzar aquello para lo que fueron llamados, algo muy doloroso. ¿Alguna vez viste estas famosas carreras de maratonistas? Cuando un atleta sale antes de lo indicado, no se adelanta sino que se atrasa y por ende atrasará a los demás y también desluce todo el evento. Esta palabra tiene una gran definición y estamos hablando de la palabra esperar. Y al llevar a cabo lo que enseña, lograremos más en su verdad que en nuestras propias capacidades e intenciones. La palabra esperar está relacionada con la palabra creer. Creer que va a ocurrir algo generalmente favorable. Quedarse en un lugar hasta que llegue una persona u ocurra algo. Es curioso que esperar y creer estén totalmente relacionados en sus significados y mucho más que estén ligados a la palabra fe. El libro de los Hebreos nos habla sobre la fe y la describe de esta forma en el capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando habla de certeza, implica conocimiento seguro y claro de una cosa. Es decir, sé lo que me espera y estoy claro de lo que viene. Cuando habla de convicción, implica estar firme y claro de la verdad de lo que piensa o siente. Entonces, el esperar no debe desesperar, como algunos dicen, la espera desespera, porque sabemos que tarde o temprano sucederá lo esperado. Cuando leemos la historia del pueblo de Dios, Israel, notamos que los tiempos de persecución, escasez, tristeza, dolor y derrota eran el resultado de tomar decisiones fuera del tiempo indicado por Dios. No esperaron la señal. El rey David dijo en el Salmo 40 y verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si nos hemos preparado en ciertas áreas para ser más efectivos en el ministerio que Dios nos ha confiado y hemos desarrollado nuestras capacidades para brindar mejor servicio a los demás, entonces debemos honrarnos y mostrar a nuestros líderes y a nosotros mismos que estamos listos porque también hemos desarrollado la capacidad de esperar.
Recuerda que tu líder sí necesita gente que sea rápida, pero que ande sin prisa, a paso lento pero firme, gente que sepa esperar la señal, que siga directrices, gente capaz de controlar su energía porque conoce su tiempo de manifestación. No te lamentes por el tiempo transcurrido. En el proceso has adquirido herramientas que no tenías. ¿Has aprendido a esperar? La Biblia muestra distintas etapas en las que el pueblo de Dios experimentó victoria junto a sus respectivos líderes. Por ejemplo, Josué, asistente y sucesor de Moisés. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, versos 2 al 9 lo siguiente: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En estos versos las directrices son muy claras. Número 1, tú pasarás y este pueblo al lado del Jordán. Sobre tus hombros descansaron los sueños y metas de este pueblo. Tú le infundirás ánimo y nuevas fuerzas. Tú eres el líder y ellos te seguirán a donde tú les guíes. Número 2, yo os he entregado todo este territorio. La promesa en Dios ya estaba cumplida en el mundo espiritual. Ya el territorio había sido entregado. Ahora le toca al líder junto al pueblo atraer esa promesa del mundo espiritual a lo natural. A ellos les toca hacerla realidad en su vida. Número 3, nadie te podrá hacer frente porque Dios está contigo. La presencia de Dios te garantiza el triunfo, porque donde está Dios hay dirección. Tienes el poder de Dios en ti para lograr grandes hazañas. Número 4, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Dios hace una parte y otra parte nos toca a nosotros. Dios quiere que usemos nuestras capacidades para alcanzar nuestras metas. Número 5, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que prosperes en todo lo que hagas. La palabra de Dios debe ser nuestro manual de conducta y reglamento. No solo recitemos la palabra o la Biblia, sino que vivámosla. Debemos tomar todas sus promesas hasta hacerlas realidad en nuestra vida. Número 6, vuelve a hacer énfasis en que yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Aquí tenemos la certeza de que el que está en nosotros es mayor que el que nos amenaza. Él conoce todo sobre nosotros. Él sabe si estamos listos. Para comprender este pasaje bíblico, hay que tomar en consideración algunos detalles históricos. Por ejemplo, número 1, Josué, de asistente de Moisés, pasa a ser sustituto. Número 2, el pueblo de Israel viene de 400 años de cautiverio en Egipto. Número 3, no tenían un lugar propio para establecerse. Y número 4, en adición, 40 años en el desierto. Josué tiene ante sí tremendo reto: hacer realidad la promesa dada por Dios a Abraham años atrás en Génesis capítulo 17.
Nota que en el versículo 6 Jehová le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a tus padres. Josué debe ser fiel al Señor Jehová y por ende a las enseñanzas de Moisés para el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Si grande es el reto, más grande es la promesa, y sobre todo lo que dice el versículo 9, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es muy importante hacia dónde nos dirigimos, pero más importante es quién nos acompaña. Jehová tu Dios estará contigo en todas tus luchas. Él es quien garantiza si lo logras o no. La pregunta clave es: ¿por qué adelantarse? ¿Por qué tanta prisa? Si el Señor va con nosotros, solo hay que seguir el paso que Él lleva. El Señor no se adelanta ni se atrasa. Él conoce el camino porque Él lo diseñó. Debemos recordar que el que promete es Dios. Él nos conoce muy bien, tanto que aún nuestros cabellos están contados. Entonces Él sabe cuándo nos pondrá al frente, porque ante Él se sujetan los tiempos, y aún así, estando al frente, tenemos que esperar la señal. ¿Estás dispuesto a esperar? En vez de preguntarte cuánto tiempo más, pregúntate: ¿estaré listo? Con mucho respeto tengo el compromiso de decirte: cuidado, no te adelantes. Desde niño estoy en el Evangelio. Prácticamente he crecido en la iglesia y he visto gente muy talentosa, dotados de gracia y favor, pero se adelantaron a su tiempo. Fracasaron, y los traumas emocionales han sido tan frustrantes que aún no han podido levantarse ante el propósito de Dios en sus vidas. Nosotros somos instrumentos. Necesitamos de alguien que nos dirija para quedar bien. Qué hermoso es estar en una lujosa sala de festivales, ocupar el mejor lugar para ver y escuchar estas majestuosas orquestas de música clásica, escuchar cada músico ejecutar su instrumento y hacer lucir bien a la orquesta. Lo que realmente conquistará el corazón de la audiencia es haber ejecutado bien lo que la pieza musical exija en la partitura. Allí también los silencios suenan bien. Es decir, hay que esperar que los otros instrumentos suenen y ser fiel a la partitura, aun cuando nuestro deseo sea hacernos sentir. Siempre habrá un compás de espera. Siempre mientras esperas tu turno, toma aire, respira profundo, revisa tus notas, y te aseguro que cuando llegue tu turno, lucirás bien y dirás: valió el esfuerzo esperar. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 40, versos 30 y 31 de su libro: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es mi oración que el carácter de Cristo sea en ti, que seas paciente, perseverante y sobre todo que desarrolles tus sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios, porque muy pronto escucharás la señal. Y señal significa gesto con el que se quiere decir o indicar algo. Tomando en consideración esta definición, debemos desarrollar nuestra capacidad de distinguir lo espiritual de lo natural para conocer las dinámicas de Dios, para hablarle a sus hijos. ¿Qué métodos Dios usa? ¿Qué gestos? ¿Qué señal? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ciertas formas de relacionarnos con Dios y de escuchar su voz. He escuchado gente decir: a mí me habla audiblemente. ¡Y qué privilegio! Otros reciben mensajes por radio y televisión por hombres y mujeres que Dios usa. Algunos tienen sus profetas predilectos. También he hablado con gente que cuentan hasta 3, abren las páginas de la Biblia y lo primero que leen, a eso se acogen. Es decir, cada cual tiene su método para conocer las formas en que Dios le habla. Si enfatizamos en la palabra de Dios, si buscamos a fondo, nos daremos cuenta de sus dinámicas para hablar a su pueblo. En el Antiguo Testamento, la voz de Dios se escuchaba a través de sus profetas, algo que de hecho Dios sigue haciendo hoy, y también por visiones y sueños. En el Nuevo Testamento, a través de ángeles, de Juan el Bautista, a través de su propio Hijo Jesucristo, de los apóstoles, de visiones y sueños. Hoy día, Dios nos habla a través de sus ungidos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y también por visiones y sueños.
En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 y verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No pretendo hacer un análisis teológico de este pasaje bíblico, más allá de su propia teología. No me considero un maestro y mucho menos un teólogo. Solo soy un siervo con voz profética, con la inquietud de que puedas ver lo siguiente. Todo aquel que dice hablar la palabra de Dios debe hacerlo para edificación de los santos y para la obra del reino. El profeta vivía totalmente separado para Dios, a tal magnitud que escuchaba la voz de Dios audiblemente. El pueblo dependía de este visionario de Dios. Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento, del reino de Dios y del que había de venir, Jesús. Jesús hablaba del reino de su Padre. Su énfasis era hacer la voluntad de su Padre. Hablaba de su Padre. Los apóstoles hablaban de Jesús resucitado, de su retorno a la tierra, de mantener la fe, la unidad y la esperanza en el Cristo resucitado. Lo que quiero destacar es la unidad del Espíritu y el propósito. Hablaban con relación al reino de Dios, en unidad de pensamiento, no buscando lo suyo propio, sino honrar a Dios Padre. Hoy día muchos falsos profetas, a los que yo llamo llaneros solitarios, poseen espíritu de división. No se sujetan a ninguna autoridad, pero lo que es peor aún es que mucha de nuestra gente está siendo atraída ante su falsa profecía y malas enseñanzas. Poseen espíritu de manipulación, dañan el corazón de hombres y mujeres con cualidades extraordinarias, son seducidos solo por prestarle atención a estas voces extrañas. Estos son los que dan señales falsas, movidos por sus impulsos carnales, desatan el mismo espíritu que poseen en quienes le prestan atención. La mayoría de sus profecías suenan agradable al oído, pero su fin es engaño. Se aprovechan de tu impaciencia para que te muevas antes de tiempo fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 14 y verso 14, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. No solo habrá juicio para el falso profeta, sino que también el pueblo que reciba su falsa profecía sufrirá consecuencias. En el mismo libro del profeta Jeremías, el capítulo 14 y verso 16, dice la Biblia, el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Asegúrate que el que te está hablando haya escuchado la voz de Dios y no sea su propia voluntad. Estoy seguro que no hay nadie mejor para indicarte la hora y el momento para actuar que la persona que te está formando, tu líder o tu pastor. Volvamos a Josué. En el capítulo 5 hay una gran enseñanza. Todos los hombres de guerra que salieron de Egipto habían muerto. Se había levantado una nueva generación que nació en el desierto. Jehová le pide a Josué que circuncide a todo varón. En el versículo 8 hay una gran revelación. Es claro que la circuncisión era una señal de pacto entre Dios y Abraham. Esta práctica era señal de separación, de limpieza, o sea, circuncisión del corazón. En Deuteronomio capítulo 30 y verso 6 dice la Biblia, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hay una nueva generación que Dios está levantando. Pero esta nueva generación debe ser circuncidada de toda religiosidad y de toda costumbre antigua. Dios mismo lo hará. Cambiará nuestros corazones y nuestra mentalidad. Como experto cirujano, hará una operación en nosotros y nos cambiará. Luego esperaremos para ser sanados y enviados. En el libro de Josué capítulo 5 y verso 8 la Biblia dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Cualquiera podría pensar, si Jehová ya le entregó la ciudad, ¿por qué esperar? Debemos entender que Jehová le da la victoria a la gente que sigue su voz.
no a los que se adelantan. Es por eso que Dios está restaurando todas las cosas como los 5 ministerios en la iglesia para traer orden y dirección en indicarnos el tiempo de salida. Josué conquistó a Jericó como resultado de haber esperado la señal. Josué era hombre de guerra y contaba con buenos guerreros, mas supo esperar las directrices del poderoso en batallas, Jehová de los ejércitos. Tus sueños y tus metas representan esa ciudad amurallada llamada Jericó. Tú tienes la unción para conquistarla. No renuncies a ello adelantándote al propósito de Dios. Espera la señal y no desmayes.